Bienvenidos a un nuevo episodio, el 10º si no me equivoco. Esto es Quien Marca Gana, soy Hernán Santana y hoy tengo delante a una persona que la voy a presentar ya. El segundo máximo goleador en la historia de la Unión Deportiva Las Palmas con 99 goles, top 5 de jugadores con más partidos con 389. Una leyenda viva del equipo amarillo. Hoy está con nosotros Orlando Suárez. Bienvenido. Muchas gracias. Bien. Siempre digo lo mismo, arrancamos este podcast y grabamos ya, porque si no hacemos un podcast del podcast y nos tiramos aquí 3 horas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Sí, gracias por venir. A usted Que la verdad que fue bastante rápido y como siempre agradecido. Orlando, esto lo ha pedido mucha gente. Al final en comentarios y tal, tenemos aquí hoy ya veo aquí una a Gran fotón. Paquito y tenemos ahí otra de un equipo también en el que jugaste, que imagino que le tendrás mucho cariño, como es la Universidad. Y la gente lo pedía bastante. Incluso leí ahí algún comentario de el mejor delantero de la historia del equipo amarillo. Vamos a generar ese debate, porque al final está la generación vieja y la generación nueva, y ahí estamos en esa pelea, pero yo también podría estar de acuerdo con eso. ¿Dónde se crió Orlando? San Cristóbal. Esos inicios, esos primeros pasos con la pelota. En San Cristóbal, Pueblo Yagalote, ahí en el barrio Marinero. Y después de ahí ya me fui con 6 años para Escalerita, y ahí es donde hice prácticamente toda mi vivencia de niño, y ya terminé luego ya en la paterna. O sea, San Cristóbal, ahí, el barrio Yagalote, San sí, Cristóbal, señor. así, Mucho orgullo. Claro, San Cristóbal, Escalerita, la paterna. ¿Sigues yendo por ahí? Sí. ¿Tienes familia ahí o tienes casa? Sí, claro. Toda la familia por parte de mi madre era de ahí, Yagalote. Qué bueno. ¿Y los primeros pasos, como con la pelota? Ahí, en el barrio Marinero, ahí, con las puertas de garaje, en la carretera. Lo que había como cualquier niño de esa época, ¿no? Cualquier rincón, cualquier sitio era bueno. Qué bueno. Donde no había tecnología, donde no había distracciones, solo había una pelota. Una pelota y algo inventado, 2 piedras. Sí. Como te dije antes, una puerta de garaje, un hueco de cualquier cosa era una portería. Ya eso era la escalerita, una puerta de un zaguán debajo. Ahí estábamos todo el día en los parques. ¿Y los primeros equipos, Orlando, donde empezaste a jugar ya federado? Sí, el primer equipo antes de Las Palmas, porque fue unido solo, fue el Suárez con los entrenadores Tino Lescayao, que era el entrenador de la Levín, y Purriqui, que era el entrenador del Bejamoy. Nada más que tenía 2 equipos. Uno se llamaba Suárez y el otro el Teletasi. Y en esa época estaba estructurada las categorías como ahora, benjamines, alevines, o era una categoría y tú empezabas a... Solamente había categorías únicas, ¿sabes? Lo que pasa, había equipos que se podían permitir 2 equipos, ¿sabes? 2 alevines, pero era benjamín, alevín, infantil y juvenil. Y ya después ya era... Para ir ya del juvenil pasabas al tercera. ¿Y tú quemaste todas esas etapas en este equipo? No. Yo solamente estuve en benjamines, y de ahí ya fiché a la cadena de la Unión Deportiva. Vale. Ahí ya con Torres el Viejo, que fue para descanse, fue mi primer entrenador en la Unión Deportiva. Me llevó por Sergio Mermelada. Lo que pasa es que de la categoría esa del Suárez, del equipo del Suárez, salieron muchos jugadores a la Unión Deportiva. Uno de ellos era Robaina. Robaina jugábamos juntos ahí en ese equipo. Wilson, Robaina, Batista, el que está presente. Nombres míticos de jugadores que, como Robaina, que llegaron a la élite del fútbol. Pues, ¿y cómo fue esa etapa cuando llegas a la Unión Deportiva? ¿Cuántos años? Imagino que poco, porque debutaste en el primer equipo, no tenías ni 17 años, entonces fue una etapa breve. Sí, bueno. Para que llegas al primer equipo. Bueno, breve no, era una etapa preciosa. La cadena filiales arriba está llena de vivencia, lo que era Barranco Seco, campos de tierra, todo era campos de tierra, no como hoy en día. Era bastante duro, iluminación básica, bombillo amarillo, no se veía casi nada, pero era lo que había, nos adaptábamos a todo. Y de ahí pues tuve la gran suerte de, menos el primer año, que fue cuando me ficharon,
ya empecé a jugar siempre con el A. Siempre jugaba un año con el A, otro año con el B. Pero siempre jugaba con el A y un año me pasaba casi siempre en el banquillo, nada. Así que un año jugaba y otro año jugaba minutos. Así que lo tenía súper... Vivimos ahora en un momento, ¿no?, donde hay muchas comodidades, donde tenemos todo al alcance de la mano, o con un clic, con el móvil, o ya damos por hecho que vamos a entrenar y ya nos lleva papá o mamá en nuestro coche. ¿Cómo fue para ti esos momentos? Porque te digo, hablas de Barranco Seco, pero es que Barranco Seco ahora es un lujo comparado con... Claro. Si lo comparo conmigo, que hace 10 años es un lujo, no me quiero imaginar pues en esa época cómo era ir a los entrenos, cómo era Barranco Seco. Es decir, hoy en día te encuentras al niño que ya habla del césped, del mal estado del césped, del balón. Increíble. Háblanos un poco de esa época. Increíble, pero cierto. Nosotros jugábamos, todos los campos eran de tierra. Y habían campos que eran horrorosos. Y te adaptaba a todo lo que había. Eran pequeños, otros más grandes. Como hoy en día, y son los campos que hoy son césped artificial. Pero antiguamente para nosotros ir a entrenar teníamos que ir al Cairasco, donde nos recogía la guagua de Las Palmas Bus. Muchos iban caminando, otros tenían el ticket de la guagua normal, y allí salíamos para Barranco Seco. Mucha gente iba caminando a entrenar a Barranco Seco porque vivían en el Lazo. Yo conozco a Víctor Alfonso, que llegó a Las Palmas, que iba del Lazo caminando a Barranco Seco. El que llegaba tarde pues iba corriendo a Barranco Seco. A Víctor le quedaba cerca, también, que era subir la montaña del Lazo y dejarse caer por Pero detrás. habría que ir, por decía, toda la gente se buscaba un poco la vida, gente de Lomo Blanco, así, mucha gente era y todo el mundo, padres llevaban algunos que podían, de resto todo el mundo guagua o caminando, no había más. ¿Y no crees que eso forja un carácter después, con el paso de los años, que cuando llegas al fútbol profesional se nota? Es decir, pasar todas esas vivencias y no tenerlas siempre de cara, por así decirlo, porque es que era lo que había. En esa época o te adaptabas a lo que había o te adaptabas, no te quedaba otra. Pues no sé decirte de verdad, Hernán. Yo creo que lo que te hace es autónomo, ¿sabes? Eres tú el que te tienes que buscar la vida para ir a entrenar, porque los padres normalmente en esa época trabajaban, tenían todos sus temas particulares de la familia, y al final el niño tenía que ir a entrenar y se tenía que buscar la vida. Y entonces tú te hacías independiente y autónomo, y cogías la guagua, que casi no llegaba a tocar timbre, no son las guaguas de hoy en día. Llegaba a la parada y de ahí ya te forjaba. Estaban todos los chiquillos allí de toda la cadena filiales en el Cairasco, y al final lo que hacía eso era piña, ¿sabes? Porque todos los veíamos, todas las categorías, imagínate, hasta juveniles estaban ahí, y de ahí pues salíamos en la guagua y hacíamos lo que era una amistad increíble, porque eso al final luego se representaba en el terreno, pues que convivías con ellos, al final la guagua para arriba, la guagua para abajo con ellos, después los partidos, los entrenamientos. Y ya no era simplemente la hora y media de entreno, era todo lo anterior, porque a lo mejor tú estabas con tu compañero 3-4 horas, ¿sabes? Juntos. Eso es como todo, es decir, cuanto más tiempo pasas con las personas, y en este caso con el grupo, con los jugadores, esa conexión dentro del campo también se nota. Para nosotros fue una de las claves el año que pasa lo del Córdoba. El año siguiente que conseguimos ascender, es porque aparece una quinta o sexta persona dentro del club, que es un coach, aparece un coach, que lo que hace es que no pasemos solo la media hora antes de empezar el entreno y el entrenamiento, sino que empecemos a convivir más, que nos conozcamos más. Y yo creo que ahí el fútbol tendría que dar 30 años para atrás y recuperar ese tipo de cosas, porque yo estoy seguro que en esos ratos de guagua, en esos ratos esperando la guagua, ahí es donde se forjan realmente esos vínculos que después se transmiten en el campo. 16 años, faltaba un mes y algo para cumplir los 17 y debutas con Las Palmas. Ya nos vamos a meter de lleno en la Unión Deportiva Las Palmas.
contra el Figueras en segunda división. Sí. ¿Cómo llega ese momento? ¿Ya estabas en dinámica de primer equipo? ¿Ya estabas entrenando? Sí, es decir, yo estaba en dinámica desde que tengo los 15 años, yo estoy en dinámica, como te dije anteriormente, yo estaba en dinámica siempre. Yo estaba alevín A, infantil A, paso, porque yo soy juvenil C, ¿de acuerdo? Yo soy juvenil C, estaba juvenil C, juvenil B y juvenil A. Juvenil A era el División de Honor, Superliga, el que jugaba contra todos los equipos de Península, Madrid, Barcelona, Sevilla, Betis, todos los equipos de esa categoría. Entonces era una categoría preciosa, de ahí salían todos los jugadores de primera, prácticamente todos, de todos los equipos grandes. Y entonces pues era una categoría que era un aliciente para el jugador llegar a estar ahí, porque al final ahí es lo que uno sueña, es ser visto, porque al final eso es lo que te da es que sea conocido ya a nivel nacional. Entonces, claro, yo jugaba con el División de Honor, con el tercera y con el primer equipo. Yo entrenaba con el primer equipo. Entonces, lo único que me fastidiaba a mí un poco es que yo no sabía dónde jugaba. Yo tenía que esperar el viernes para saber si iba con el División de Honor, con el tercera, que en ese año estuvo en segunda vez, o con el primer equipo que estaba en segunda. Entonces, claro, pero era algo que tenías que vivir porque era lo que yo estaba dando en ese momento y el club quería, porque era un jugador de proyecto, de futuro, y entonces pues ahí estaba. Entonces llegó, partido contra el Figueras, y hay una anécdota grandísima porque el míster cuenta conmigo. Bueno, claro, yo pesaba con 16 años, era flaquito, lo que pasa es que tiene un tren inferior muy fuerte, y Paquito, que era el entrenador, tenía esa duda. Y me puso los últimos 10 minutos y íbamos a empate a ver si podíamos remontar el partido. Así que y la tuve. Tuve la ocasión, pero me la paró el portero. Lo que pasa es que a la semana siguiente jugábamos contra el Español y yo no viajé, yo me quedé aquí porque jugaba el Superliga, jugaba contra el Barcelona. Y yo me quedé aquí a jugar. Tú eres el comodín más o menos, en donde la urgencia estuviera más tal, ahí estaba hablando. Sí, la necesidad un poco del club, porque tú al final eres un jugador de club y al final eres un poco eso. Entonces el primer equipo viajaba y claro, un partido contra el Barcelona en el estadio era un partido Superliga importantísimo. Y yo jugué aquí, entonces ganamos 2-1. Encima tuve la suerte de marcar y a la siguiente semana venía el Castilla. Y entonces ahí se lesionó el delantero. Esas cosas del destino. Sí, la Lodaica se lesionó, sí, se le salió el hombro. A los 5 minutos salí y en ese mismo córner marca el gol a Cañizares, que estaba en el Castilla ese año. ¿Te quitaste un peso encima o no? Porque no, porque para mí era, lo que pasa es que claro, era algo exagerado, era algo exagerado porque el estadio a reventar y entrar y besar el santo a veces ocurre pocas veces. ¿Qué se siente en ese momento? Porque yo recuerdo mi primer gol con Las Palmas y yo sentí que no lo disfrutas porque pasa, o sea, entre que no te lo crees y que pasa todo tan rápido porque tienes que volver a ir al centro del campo para seguir jugando el partido. ¿Te dio tiempo un poco a disfrutarlo? ¿Fue como lo celebraste y...? No, imagínate, meto el gol y claro, prácticamente no es el debut, pero prácticamente un poquito así. Y si te cuento nada, en esa lesión hay una anécdota con Javi Hernández. Porque claro, cuando se lesiona Lalo, empezamos a calentar los dos. Y los dos, cuando estábamos calentando, a ver quién salía de los dos, claro. Y entonces nos decíamos, yo daba por ello que saliese, que tenía un par de años mayor que yo y llevaba más tiempo, estaba ya en el primer equipo. Pero al final le pregunta Paquito, que como me veía a mí, se lo pregunta a Aparicio en paz descanse. Le dice, ¿tú crees que...? Y dice, sí, hombre, que es valiente y tira para arriba y es fuerte de piernas. Pues me sacó a mí y el gol te lleva en volanda porque el estadio, como te digo, se te eriza los pelos.
y encima al final ganamos 4-0, pues ya y ahí ya es un poco consolidarte en el primer equipo. Aunque sigo arriba y abajo, pero ya era un poquito más de consolidación en el primer equipo, porque claro, mi nombre es lo típico, ¿no? Es muy en el aire, en el periódico, en la radio, porque con el Superliga, pues son esos jugadores destacados, claro, está Socorro, había un jugador que era una bestia que llegó, pero luego se fue para el Corralejo, se llama René, perdón, y éramos esos jugadores de mucha proyección. Y luego, imagino, pasas esa temporada siendo un poco el comodín del club, de donde te necesiten, pues ahí hasta que cuando se asienta Orlando en el primer equipo de la Unión Deportiva. Ya esa temporada, es decir, cuando yo casi vuelvo a debutar con equipo y marco, prácticamente ahí sí ya se consolida. Lo que pasa es que para eventos, ¿sabes? Para partidos importantes, pues a lo mejor jugaba o con el Segunda B o con el División de Honor, porque era lo que querían me imagino yo, el cuerpo técnico, ¿no? Que decidían cosillas así, y entonces al final a mí lo que me interesaba, Hernán, de verdad era jugar, tener 90 minutos, ¿sabes? Porque a veces te frustraba. Hay jugadores como hoy en día que les frustra cuando lo subes y a lo mejor juegas 10 minutos. Se frustran porque dicen, oh, yo para eso me quedo en mi equipo, que soy titular y juego prácticamente en los 90 minutos. Y eso hoy en día se ve mucho la frustración de los niños, cómo no asimilan ese rol, ¿sabes? Sí, ¿y por qué? Y yo lo que no entiendo, ¿por qué no hay nadie detrás que les esté guiando un poco y diciéndole, esto es parte del proceso que tienes que vivir? Porque no todos están tocados por una varita mágica y dan el salto al primer equipo y empiezan a jugar los 90 minutos. Es decir, es un proceso que te hace madurar también como futbolista. Y te digo, desgraciadamente hoy en día vemos a jugadores que se frustran muy rápido, el nivel de frustración es súper corto y o terminan aburriéndose o incluso... yo me imagino a un juvenil que está en dinámica de primer equipo, hoy en día diciéndole a la gente del club, no, mira, déjame en el filial porque prefiero jugar, cuando eso hace 10 años sería, o 15 años sería una locura, ¿no? Yo no me imagino a ti, por más que te hubiese molestado. Era inviable. Era inviable. Era inviable. Eso era no, inviable no porque entendías que era lo que tocaba en ese momento. Claro, es decir, tú eres un jugador, si tú no entiendes que eres un jugador proyección o eres un jugador futuro, entonces empiezas a tener un problema. ¿Por qué? Porque al final lo que manda es el primer equipo. Tu ilusión, me imagino, la ilusión de un jugador es llegar al primer equipo, pero a veces el primer equipo tiene un objetivo que el entrenador está y decide tirar de lo que tiene o tirar de lo que él cree que tiene. A lo mejor y tú vuelves a pasar a lo que tú eras, pero no es que eras de División de Honor, es que tú eres jugador de División de Honor y tienes el privilegio de ir al primer equipo, que no lo tiene el resto de 20 y pico jugadores que comparten grupos en tu grupo juvenil. Pero claro, pero hoy en día los jugadores se frustran mucho más rápido. Te hablo de un B a un A y cuando no juegan en el A se frustran un montón. ¿Para qué quiero subir si no juego? Al final prefiero jugar en el B. Sí. Y hoy mira que hay herramientas y psicólogos que es muy importante para estos niños porque porque yo no sé si el nivel mental es tan... o lo tienen claro de cómo son las pautas en el tema deportivo y no lo asimilan, que tú perteneces a un grupo y que es un premio que tú vayas a un grupo superior, juegues o no juegues, y entonces cuando no juegas, ese nivel de frustración o de no aceptación, ¿sabes? A muchos niños sí es verdad que se le complican las cosas y sé que muchos niños pasan hasta un nivel psicológico. Sí. Luego 13 temporadas en la Unión Deportiva Las Palmas, donde viviste descenso, ascenso, imagino que muchísimos momentos inolvidables, muchísimos goles. Debutas en segunda división y llega un descenso
Sí, ¿Cómo se vivió Orlando ese descenso? Imagino que plantilla confeccionada para todo lo contrario. sí. Estadio insular, la gente, conocemos a la afición amarilla, siempre parece que por derecho tenemos que estar en primera división por historia. ¿Cómo se vivió ese descenso? La verdad que el equipo se hace para ascender, ¿eh? Tenemos un muy buen equipo, pero la segunda división A, es decir, la segunda división es una categoría dura, era durísima. Y para ascender tienes que ser un equipo que tenga mucha anchura de equipos de segunda y de primera, ¿sabes? Tener esos jugadores, que era lo que se pagaba en aquel entonces, esos jugadores que te den seguridad en la línea defensiva, en el medio y goleador. Era lo más que se pagaba en aquel momento. Un jugador y mira tú de lo que estamos hablando, es nada, un jugador que te hiciera 15, 20 goles, si era más mejor, ¿no? Pero era un jugador que te diera puntos importantes, en momentos importantes, y se buscaba ese típico jugador que no tuviese aquí. Las Palmas era un club diferente, porque claro, nosotros teníamos un ADN totalmente diferente y buscábamos ese tipo de jugador que no tuviese en la plantilla. Entonces, claro, a veces para hacerlo y buscarlo era muy complicado. Entonces, ese descenso al final, cuando llega 5 entrenadores o 6, y fueron durante la temporada, cambios, y al final no salíamos del pozo y fue una tragedia. De segunda a segunda vez fue una tragedia. Fue un... ¿Cómo, cómo viviste, cómo se vive desde dentro? Porque entiendo que situaciones complicadas, ya empieza a mirar, no mal al compañero, pero ya esa unión de un vestuario empiezan a aparecer fisuras por la situación. Es decir, todos queremos ganar y y todo el mundo quiere salir de esa situación y no se consigue. La afición, por otro lado, no ayuda. ¿El vestuario estuvo unido en todo momento o realmente hubo un punto que había tanta gente tirando de la cuerda que eso se rompió? No, la verdad, Hernán, que mira, afición y jugadores, es decir, estábamos desencantados, evidentemente, porque al final lo que te hace sentir bien es conseguir la victoria, porque al final lo que te hace que la afición esté bien, esté con los jugadores mentalmente suben su nivel físico y mental, y al final, pues todo lo contrario. Todos los fines de semana es como media tragedia y es duro, es difícil vivirlo. Entonces, la afición, no creas, estuvo siempre ahí, es decir, desencantada, normal. Si tú no das un rendimiento, la afición no te apremia, es decir, te castiga, es normal, porque al final la afición es la que está pagando, la que está yendo al estadio, está ahí incondicionalmente y tiene su desencanto con el equipo, y eso lo vivíamos. Entonces llegó un momento al punto que ya la salvación matemáticamente era imposible, es decir, el descenso estaba, y entonces el club lo que hizo, que yo creo que acertó, fue intentar hacer un bloque con todos los jugadores que se quedaron, que se iban a quedar realmente. ¿Por qué? Porque lo que tú comentas, el bloque deportivo, al final lo que cada uno son sus intereses, es decir, si tienes salida, si tienes otro equipo, al final tú evitas, porque ya sabes que estás yéndote al pozo, pues lesionarte. ¿Por qué? Porque tú, al final un jugador egoístamente mira su interés personal, y al final es un calvario lo que es el club, plantilla, afición. Pero la vive, al final eso te hace más fuerte. Y entonces, pues todos los que quedamos, de ahí salieron muchísimos jugadores de proyección que estaban y salieron esa temporada. ¿Por qué? Porque hubo la oportunidad. Segunda vez, cuando se cumplió el descenso, hicieron que resurgiera el tema de la cantera más fuerte.
Y así fue que el primer año en segunda vez prácticamente más del 95% éramos canarios. Había un extranjero que luego se fue, que era búlgaro, centrocampista, Yanchev, me acuerdo, que luego se fue y solo había un peninsular que era que se trajo, que era Cusar, pero todo lo demás era canario. Entonces hubo una oportunidad para el jugador canario, grandísima. Un tema que era lo que siempre se quería aquí, que hubiese un alto porcentaje de jugadores de la tierra, y lo que no hubiese aquí, por los 2-3, como hubo en la época dorada, 2 o 3 argentinos, que normalmente eran sudamericanos, eso que no había aquí, pues se cumplió. Y a medida que fue avanzando la liga, pues ya se iba reduciendo, pero sí había un alto porcentaje de hombres de la tierra, y se trajeron jugadores de la península para intentar afrontar de segunda vez de nuevo el retorno a segunda. ¿Y cuántos años jugaron en segunda vez hasta volver a conseguir el ascenso? ¿Fueron 2 temporadas? 4 temporadas. La cuarta temporada fue la que se consiguió, 95-96. ¿Era el mismo formato, playoff? O sea, ¿en Las Palmas, antes de conseguir ese ascenso a la segunda división, jugó algún playoff de ascenso o fueron años donde...? No, el formato era los 4 primeros. Los 4 primeros. Los 4 primeros de diferentes categorías. Se jugaba el primero contra el cuarto, si no me equivoco. Lo que pasa que la ventaja es que el primero jugaba primero fuera de casa. Y después tenía... el formato era los 4, una liguilla entre los 4 primeros. No había ventaja ninguna para el que se quedaba primero, realmente no había ventaja. Y antes de conseguir el ascenso, esas 3 temporadas anteriores, ¿Las Palmas consiguió meterse en alguna liguilla? Sí, los 4 siempre, ¿no? Siempre nos metimos en liguilla. Es decir, el objetivo era quedar primero, porque te da una pequeña ventaja emotiva, ¿no? Más bien, y que eres primero y arrancabas con ese cartel y te enfrentabas a un segundo, un tercero y un cuarto. Y ya está, era un partido dentro, un partido fuera, y el que más puntos conseguía era el que ascendía. Después yo sé que el formato cambió, para bien, creo yo, para premiar más al primero. Vale. Luego se consigue ese ascenso. Sí. ¿Cuántos años pasan hasta que Las Palmas ascienda a primera división? Nosotros conseguimos el ascenso, un ascenso, yo creo que fue un ascenso querido. Para mí fue el mejor ascenso. ¿Incluso que el de segunda a primera? Sí, para mí sí, el de segunda, porque era algo que, si nos volvemos un poquito atrás a lo que veníamos hablando, todos esos jugadores que nos quedamos comprometidos para llevar el equipo a primera división de nuevo. Estoy hablando de Paquito, Socorro, de Víctor Afonso, Padrón, Pedro Luis, Armando, montones de jugadores, no pararía. Entonces, pues, todo eso nos comprometimos a llevar de nuevo al equipo a primera división. Era un compromiso así de amigos, de lo que hablamos al principio de la guagua, pues esto. Entonces ese compromiso lo llevamos a cabo, y ser un poquito la columna vertebral de la Unión Deportiva, e intentar ascender. Lo conseguimos al cuarto año, durísimo, 3 años. Sí. El primer año yo creo que fue el año que el equipo arrasó, pero al final consiguió un objetivo importantísimo mediático, que fue estar 37 o 38 jornadas sin perder, con Álvaro Pérez, pero al final llegaron muchas lesiones. No llegó el equipo con todo al 100%, y eso lo pagó en la liguilla, no lo logramos. Segundo año lo mismo, tercero lo mismo, y el cuarto sí. Eso fue una explosión para todo eso, ese peso de quitártelo de encima y regalarle a tu afición, que siempre estaba ahí, el lograr lo que siempre queríamos. Al final para nosotros fue quitarte, pero una mochila increíble. La verdad que lo vimos de una forma muy especial. Sí. Y después pasó 4 años, de nuevo, creo que pasó 4 años para volver a primera, con Creci. Pero me quedo con esa parte de que, mira tú, o sea, si tú le preguntas a la mayoría de la gente, yo creo que podría entender, ¿no? El ascenso que más ilusión me hizo es
el de segunda a primera división, pero esto que acabas de contar, pues por todo al final, toda la parte humana, que yo creo que al final influye mucho, porque al final compartes día a día con toda esa gente, genera una cercanía, unos vínculos, ya también con la afición. Es decir, imagino que en esa etapa ver a la Unión Deportiva Las Palmas en segunda B era algo que a todos les dolía muchísimo. Entonces, como que devolver otra vez al equipo al fútbol profesional, por así decirlo, me conmueve a mí lo que estás contando, de que para ti fuera más especial ese ascenso de segunda B a segunda que el de segunda a primera. Luego después tengo por aquí anotado cómo se formó o cuándo se empezó a decir a ese famoso tractor amarillo. Sí. Ese equipo que llevó en volandas a Sí. tanta gente y que enamoró a tantísima gente. El Tractor Amarillo salió una canción y se aprovechó porque, claro, el equipo iba en volanda en segunda B, el año que te comenté antes, el primer año de segunda B. Pues claro, imagínate la frustración de segunda A a segunda B, y al estadio, cuando empezamos a jugar los partidos, Hernán, pues a lo mejor iban 6.000, 7.000 aficionados, no iba más, ¿eh? Y el equipo, el estadio insular prácticamente estaba vacío. Sí, O sea, la gente dejó de ir al estadio. sí, mucha gente dejó de ir al principio, porque claro, porque la afición estaba un poco... Por el descontento. Claro, estaba descontenta, estaba molesta, es normal, ¿no? Y entonces el equipo pues empieza la temporada y empieza a ganar 7.000, 9.000, 11.000, 15.000, 18.000, 20.000, y el estadio era reventar semana tras semana. Y ya no te cuento los partidos de Copa, Hernán, también, que encima era un plus económico para el club. Y era un premio para nosotros cuando te enfrentabas a nosotros en segunda vez, que eliminamos al Tenerife. La afición, dentro de lo malo, pues el equipo y la afición, que a veces se quedaba gente fuera del estadio de segunda vez, y no era fácil conseguirlo, volver a alimentar y volver a animar a tu afición. No era fácil, porque la afición de nosotros siempre está ahí, es incondicional, pero es una afición que viene de una época anterior dorada y que vivía mucho fútbol y vivió muchas tardes de gloria. Y tú intentar volver a captar a la afición, no era fácil, y se logró el año del Tractor Amarillo, y era una canción que se escuchaba antes de los partidos, siempre la ponían. La verdad que sí, era algo súper emotivo. Qué bueno. Y para salirnos un poco del guión de ese tractor amarillo, cuando viajaba el equipo fuera, Sí. ¿quién eran los que se sentaban a la punta de atrás? Éramos un tono hasta nosotros. Ahí. Quiero ir a esa parte de atrás. Nosotros, pero era a nosotros, ¿sabes? Nos estábamos y nos íbamos moviendo, pero siempre la parte de atrás al final era donde quedábamos todos: Socorro, Víctor, Padrón, Ángel, Miguel Ángel, Valerón, ¿sabes? Todo así. Y después también con la gente de la península que venían, peninsulares, que eran también gente muy noble para pasar los viajes o a las cartas. Éramos los que estábamos ahí. Después la gente pues se ponía sus cascos y otra gente que iban en su mundo, ¿sabes? Pero nosotros sí, la parte de atrás éramos los que alegrábamos un poquito las cosas. ¿Quién era el mayor personaje de todos? Es decir, Socorro, ¿no? Lo sentaremos aquí en breve también, a Socorro. Sí, ya sabes. Con él no podías estar tranquilo, siempre... Era imposible, pero él siempre era el que llevaba la sonrisa, o el que llevaba el chiste, o el que llevaba cualquier cosa, cualquier anécdota del viaje, para que fuese menos, porque claro, te pegabas 3, 4 horas de guagua a lo mejor. Y intentarlo pasar el rato lo más rápido, que aeropuerto y avión, lo mismo. Orlando, y en ese mismo grupo, ¿no? Que también existía
esa exigencia cuando venían los momentos jodidos. Es decir, todo muy bien, risas y fiestas, buen ambiente, pero Orlando, Socorro, el otro, pues cuando venían malas eran capaces de mirarse a la cara. Pues tú sabes cómo es un vestuario al final, y cuando estás a muchas pulsaciones y tienes que coger a uno y decirle 4 cosas, eso Sí, existía sí, en sí, el... claro. Pero no, cuando la cosa va mal, ahí no hay risa ni fiesta. ¿No? Ahí una familia y tirábamos, ¿sabes? Lo sabíamos, o los resultados son los que mandan. Y al final, pues entre todos, sí, nos decíamos cosas, ¿sabes? Ser más fuerte, trabajar más, correr el doble, ahora no te están saliendo las cosas. ¿Sabes? La ¿Y, verdad que el vestuario era y una con qué familia. compañeros sabías que tenías que tener más mano izquierda? Es decir, decías, a este vamos a intentar tenerlo centrado, que no se distraiga mucho, porque como lo perdamos a, yo qué sé, Socorro o el otro, o sea, ¿quién tenía el pronto más, quién era más impulsivo dentro del campo, que al final entre ustedes lo tenían que cuidar un poco más de protegerlo, porque si no lo perdíamos? Realmente nosotros éramos plan general, ¿sabes? El estadio, el banquillo, el vestuario de nosotros era pequeñito así, y la verdad que era solo con las miradas, de decir, la tensión se palpa, porque a veces no hace falta decir, sino solo dar esos gritos cuando antes de saltar al campo, en un momento dado cuando habla el míster no se escucha ni una voz. Es decir, la concentración es máxima, todos sabemos lo que nos jugábamos, los momentos duros y difíciles, no darle motivo a la afición para que intentar tener afición durante los 90 minutos, para intentar ganar hasta el final. Es decir, al final todo se trataba un poco psicológico, Hernán, de hasta la última gota de sangre, los 90 minutos, y darlo todo. Con eso la afición muchas veces no nos premiaba, aparte de salir derrotado, pero te premiaba porque dabas todo. Ahora cuando no dabas todo, pues, se complicaba la cosa, y entonces lo que comentabas antes, ¿no? A ese jugador lo tenías que, normalmente ese era un trabajo del entrenador. Teníamos en esa época también un psicólogo, Marrero, que llevaba una mano al equipo, y lo intentábamos llevar para sacar su máximo rendimiento, ¿sabes? Porque al final es que tienes que contar con todo. En una ley, cuando eres profesional, sabes que al final tienes que contar con todo, porque hay lesiones, baja forma, momentos donde no te sale nada, y al final tiras del carro el menos que te espera, y al final eso es lo que va a sumar. Al final suma, lo que suma al final es el grupo. Y no había así alguien representativo, no había, pero sí hablaban los capellanes, que era lo que yo llevaba desde que empecé con 16 años. Y algo anecdótico que hoy en día resulta impensable en el fútbol es que el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, en esa época, cuando se perdía en el Estadio Insular, ahora está el parking del Estadio Gran Canaria, donde se montan en su coche y nadie les molesta, o no reciben esa, ¿cómo te digo yo? Esa información directa del aficionado, porque hoy en día el jugador se le pone como en una burbuja. Esa burbuja antes no existía. A Orlando le tocaba salir por la puerta cero del Estadio Insular, y a lo mejor había, no sé, cuántas personas fuera esperando. Ahí podía haber 2.000, 3.000, te pueden esperar 500, 600, 800, da igual. El problema es que había una cercanía, es decir, afición, jugador, nosotros vivíamos una cercanía total. Acabas de Total. decir el problema. Yo no lo veo como un problema, pero No, para nosotros no era un problema porque yo nací así, yo llegué a Las Palmas así. Entonces para mí era algo normal, es decir, que terminaba el partido y tú salías por la puerta cero y ahí te esperaba la afición a muerte, para lo bueno y para lo malo. Entonces era como si te transmitiera un compromiso, que cuando salieses al campo tenías que dar todo. Tú sabías que tenías que dar todo, aunque jugaras horroroso. Pero correr, pelear,
intentarlo, tienes que darlo todo, porque te iban a castigar luego. Es así, tú sabías perfectamente que al final del partido, en casa, aparte de la recriminación, vamos a poner partido que te sale mal y que pierdes. Esa recriminación la tenías luego fuera cuando salías dulladito, que ibas a casa, la tenías fuera de nuevo. Era un plus de exigencia más al final. Nosotros lo veíamos como un plus de exigencia. Y nosotros en el vestuario teníamos llegamos un momento a todo esto, Hernán, a decir, la primera falta, la primera tarjeta, el primer tiro tiene que ser de nosotros. Es decir, era algo mental como para decir, tenemos que imponernos, que el equipo contrario sepa que está en nuestra casa, ¿no? Y eso era lo que te daba todo este... Y es ese vínculo del que hablábamos antes, es decir, es un vínculo casi más de familia, Sí, que a lo mejor es muchas veces lo que el aficionado nostálgico de Las Palmas, el de ya 50 años, 60, que vivió un poco esa etapa, quiere recuperar, ¿no? Esa conexión con los jugadores, donde el jugador sea un poco el reflejo de lo que siente el aficionado en el campo y que a pesar de que salgan las cosas bien o mal, pues haya esa lucha, esa entrega, ese coraje que yo creo que es con lo que es lo mínimo que el aficionado pide. Que puedan salir mejor o peor, pero que... Hernán, tanto era la conexión que tú marcabas un gol y la afición se metía dentro del campo. Es decir, no había esa barrera que hay hoy en día. Entonces la afición se metía, ¿no? O sea, el que celebraba el gol se te tiraban encima. Pero era así, es decir, era lo que había. Lo que pasa es que está cambiando. Cuando hay un accidente, el tema de una celebración de un gol, una lesión, alguien que sufre algo, ¿esto a qué conlleva? A que prohíbe. Entonces esa prohibición, al final, esa barrera entre afición y jugador debe de existir, sí. ¿No se tendría que haber terminado nunca? No. Pero son el tema de cosas extradeportivas. Estamos aquí hablando ya de seguridad, que si el aficionado, que si hay un loco, que alguien se le va... Pues todas esas prohibiciones están matando un poco la verdadera raíz del fútbol, del tema de esa afición. Conexión entre afición. Esa conexión de afición-jugador la está matando las mismas prohibiciones que ellos mismos hacen. Y entonces al final esa conexión es como si fuese una conexión lejana. Es decir, la conexión es más vía tema de redes sociales que vía de cercanía, como la teníamos en mi época. Era total, la cercanía era total. Y que puede haber un loco y a lo mejor te pega un cogotazo. Pues pasaba, porque se lanzaba y te lo veías por encima tuya. Pero eso era, normalmente la grada naciente en el insular era así. Nosotros marcábamos un gol y se caía abajo toda esa grada abajo. Qué bonito. ¿Entiendes? Y eso era lo que... A mí como futbolista me hubiese gustado vivir esa época porque creo que viví cosas muy bonitas con la Unión Deportiva Las Palmas, pero el hecho de poder... Mira tú, una tontería. Lo que para ti a lo mejor una tontería, para mí era como imposible. El hecho de celebrar un gol con aficionados que salten un poco al campo, eso yo no lo viví. El equipo era celebrando el gol los 10 jugadores, porque el portero normalmente no llegaba, y toda la afición encima de nosotros, callándote como si fuese un rebumbio igual. Y eso era la conexión que había. Que sí, qué bonito. Y metiéndonos un poco en el tema de fútbol, de semana, de preparación de partidos, que hoy en día hay muchísima información, muchísimos vídeos, todo da masticado, el jugador prácticamente se tiene que aprender las jugadas de estrategia ofensiva, defensiva, ¿Cómo se preparaba una semana de partido en esa época, hablando? Pues igual con la tecnología que teníamos. Esto era ya un tema ya del grupo técnico, que era el que controlaba el equipo a rival con el que te enfrentaba. Normalmente ya uno, según el equipo, pues sabía lo que más o menos cuál era su fútbol, cuál era su fuerte.
sus debilidades, pero lo de nosotros era aprendernos nuestra identidad, nuestra ideología, seguir jugando igual. Nosotros siempre jugábamos igual. Y eso sí, tener nuestras pequeñas pautas que te marcaba el entrenador a seguir, porque al final todos los entrenadores que pasaban por aquí, pues al final terminaban, es decir, te tenías que aprender las jugadas de estrategia, ofensiva, defensiva, falta, todo eso sí, eso es lo normal. Y algún tema táctico o de marca un poco más individual hacia ciertos jugadores, ¿sabes? Pero normalmente al final nosotros, pues, por ejemplo, en casa teníamos que ser el equipo dominante, el equipo que llevase el control del partido y que sea el rival el que se más preocupe de ti que tú de él. Y nada más. Y nosotros, pues, de ver partido prácticamente era nulo para nosotros. Nosotros más bien era conocimiento del rival, si era del norte, si era un equipo que tenía 2 o 3 jugadores, un delantero fuerte, eso sí, el control típico, pero no el de hoy en día. El de hoy en día, que es totalmente diferente. ¿Y estás más de acuerdo o menos de acuerdo? Porque, por ejemplo, yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Los partidos se vuelven mucho más tácticos, muchos más ordenados, menos espacio para la creatividad del jugador, para que el jugador sea futbolista antes que un robot de tengo que jugar en esta posición, en este esquema, con estos movimientos. ¿Crees que el fútbol de antes era un fútbol mucho más vistoso al de hoy? Porque yo, por ejemplo, con las experiencias que he tenido en el fútbol, creo que a los equipos les ha ido mejor cuando confían en lo que tienen. Es decir, como tú decías, ¿no? Cuando nosotros pensábamos que teníamos que ser nosotros los dominadores, sí, nos daban 4 cosas del equipo contrario que tienes que saber, obviamente, pero se confiaba mucho en nosotros tenemos que ser los dominantes, nosotros tenemos que ser los que juguemos a la pelota, los que dominemos, los que generemos las ocasiones. Es decir, y eso hoy en día parece que yo he estado en charlas y he estado en momentos, en semanas en los que todo es el rival, y se está perdiendo un poco la parte de darle a ese jugador la confianza de no, somos nosotros los que tenemos que ser los dominadores, nosotros somos los jugadores de calidad. Me gusta más el fútbol de antes que el de ahora, a mí personalmente. Esto es un debate, Hernán, no sé, yo me imagino que te lo podría decir un jugador que estuviese en las dos épocas, que jugase las dos, que ¿sabes? Que tuviese ese final y que tuviese muchos años en este control más que hay ahora, que es más robotizado, más... es un juego que prácticamente casi todos los equipos intentan jugar a 2 toques, hay un control más del balón, intentan controlar siempre el balón, la salida del balón en mi época era impensable que tengan que jugar todos, porteros, centrales, laterales, todos tienen que jugar, que tengan salida de balón, que controlen todos los perfiles, es decir, el fútbol ha cambiado muchísimo. En mi época pues era diferente, era totalmente lo opuesto. Nosotros jugábamos con jugadores que le teníamos que hacer llegar el balón lo antes posible para que ellos se la jugasen. Te hablo de jugadores como Robaina, Miguel Ángel Valerón, Juan Carlos Socorro. ¿Por qué? Porque esos eran los jugadores desequilibrantes, eran los jugadores que te daban ese plus. Entonces estaban los peones, éramos los peones, y esos peones teníamos que intentar asegurar la pelota. Fútbol canario, Hernán, no te voy a decir yo, mediante el toque y en llevarle el balón a estos jugadores que eran los que te daban esa creatividad en los últimos 30 o 40 metros. Y ellos pues decidían si hacerte una pared, si jugarse el 1-1 para un centro, si hace un caño, ese era nuestro fútbol, el tiki-taka, y en los últimos 30 o 40 metros no había vuelta atrás, eso de llevar o de
o de un pase lineal, de entre líneas, y ya en 30-40 metros ya el balón que vuelva para atrás era casi impensable. Ya eso ya terminaba con la subida a un lateral, con un 1-para-1 de un jugador, ¿sabes? No había vuelta atrás ya. Era intentar ya a tope arriba. Que no había posibilidad, pues entonces sí se volvía hacia atrás, pero terminar en centro, terminar en algo. Eso de volver de nuevo la pelota atrás hasta el portero para... Antiguamente era complicado llevarlo así. Pero sí es verdad que hoy en día, por lo que yo veo, se juega más a 2 toques, se juega más robotizado, pasan la línea y te ves un 4-para-4 y vuelven a meter la pelota para atrás. Es decir, a mí a veces cuando veo equipos así, pues a veces hasta me aburro, ¿sabes? Porque lo tienen como todo mecanizado no sé si instruyen tanto al jugador a lo que tú estás comentando de el rival tiene esto y al final el rival, yo no sé si al final está más pendiente de tú qué hacer para defender que para tú crear. Al final no sé si es que se pierde un poco ese estatus de tus jugadores. Ahí ya no, ¿sabes? No sé si estás fijándote continuamente en el rival es bueno o malo. Yo, por ejemplo, viví una época que prefiero la mía. Sí. Ahora vamos a cambiar totalmente de tema porque tengo 2 cositas aquí que quiero que veas. Yo te las voy a dar así como están, que vinieron dobladitas. Y quiero que seas tú el que la abras y la muestres ahí a la camarita esa. Sí. A ver si sabes realmente. Te voy a poner a prueba a ver si sabes. Esta yo creo que es la de el año de segunda vez. Esto es un año de segunda vez, si no me equivoco. Creo. Ahora mismo la única que conozco normalmente es la que tienes ahí. La que tengo aquí detrás. Que sé que te hace mucha ilusión. Yo creo que esto es de segunda. Es que también son muchas temporadas. Es que yo no me acordaría. Es por número, yo creo. Puede ser que. No, yo creo que es de segunda A. Yo creo que esto es de segunda. Va bien. Sí, por el tema. Sí. Y no sé si será la del año de Creci. Me suena. Pero son blusas míticas. Tenemos aquí detrás de cámara, que no lo ven, pero tenemos aquí a la persona que ha sido capaz de traer estas camisetas tuyas. Confirmamos, chequeamos. ¿Qué año es, Esteban? 2000-2001, primera división, después del ascenso. 2000-2001. Y ahí tenemos otra. Esta ya es de primera, creo. 2001-2002. Esta es cuando ascendimos, si no me equivoco. 2001-2002. Esta sí. ¿Qué recuerdo te trae la 2001-2002? Oh, el año que fue hombre, este es todo lo que venimos hablando. La familia que queríamos llegar a primera división está en esa blusa. La familia, o sea, me gusta el resumen. La familia, porque al final un vestuario es una familia, y consiguieron llegar a primera división. Pues aquí nuestro amigo Esteban, seguidor del podcast, fiel seguidor del podcast, cuando se enteró que venía hablando, que tenemos buena relación, dijo, ahí tengo que ir yo y hay que llevarle estas 2 reliquias que él conserva con mucho cariño, de una etapa muy bonita de la Unión Deportiva Las Palmas, que mucha gente conoce y tuvo la suerte de vivir. Yo no mucho, porque yo era un pollo y era más del equipo ese por mi tío Moisés, que jugaba en esa, que fue compañero tuyo también. Moisés estuve yo muchos años en filiales. Moisés. La época, claro. Sí. Filiales. Y este fue el sueño de cuando el descenso aquí. Después de 8 años, 8 o 9 años. Después de 8 años. Ahí no dejaron de luchar, no dejaron de bregar y se consiguió. Y de jugadores de irse. Que también te acuerdas de ellos, ¿no? Imagino que cuando consigues ese ascenso, te acuerdas un poco también, echas la vista atrás y te acuerdas de todos los que fueron quedando por el camino. Pasaron muchos que se quedaron y después también de esos jugadores que
se quedaron, no salieron, tenían oferta y se quedaron para cumplir su objetivo. ¿Tuviste tú alguna oferta Sí. de...? Yo tuve ofertas, Socorro, Víctor. ¿Y qué te hizo quedarte? Era el compromiso. No, hasta en el División de Honor, que es una anécdota que muchos la conocen. En Superliga, jugamos contra el Barcelona, me podía haber quedado ahí en la Masía. Ganamos 3-5 y metí 4 goles. Y uno de los más poderosos en ese momento decía, aficionado, de los que mandaban en el Fútbol Club Barcelona, con Paco Santana, entrenador, para que me quedase allí. Para que no volviese directamente. Sí, exacto, para que me quedase allí. Y eso que me tenía que operar. Date cuenta, Hernán, que yo perdí 2 años y algo en el fútbol, de mis 13 años de profesional. 2 años en el dique seco prácticamente. Era un tema que quería tocar, pero ya aprovecho que lo mencionas. ¿Qué lesión te tuvo tanto tiempo? Yo tuve la tiriada, la rodilla, y cuando me recuperé, después de tanto tiempo sufrir, al año justamente, volví a recaer de la misma. Me operé en Madrid, otro año. Es decir, que yo creo que estas dos cosas negativas, yo creo que por lo que yo iba haciendo de goles por temporada, hubiese estado rozando al maestro. Seguramente estuviese ahí. Porque son muchos años. Te cuenta que estuve 1 año entrenando con la rodilla para operarme porque tenía fecha. Y ese año la jugué con Paco Santana lesionado de la rodilla en el División de Honor. Sí, estaríamos hablando de números del maestro, que no sé si son... 120. 120. 119, 120 está. Sí. Y yo creo que yo creo que hubiese rondado por ahí. Yo creo que lo hubiese superado. No sé, pero por lo menos por ahí seguro, porque pues yo siempre normalmente el dígito en segunda vez y segunda normalmente hacía eso. En primera era más difícil, pero en segunda y segunda vez. Y para que no se me olvide lo del tema de la posibilidad de fichar por otro equipo, o sea, ¿tuviste alguna vez, imagino que tenías representante en esa época, sí. La posibilidad, una oferta en firme de decir, mira, este club está dispuesto a pagar esto por el traspaso, si en esa época se pagaba por traspaso, que imagino que sí, y a pagarte esto? Y esas cantidades superaban infinitamente las de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenía oferta, Hernán, pero yo a mi representante, Pedro Bravo, que era representante de varios jugadores de aquí, de muchos jugadores, pues la verdad que yo le decía que yo no me iba a mover de aquí, él lo tenía claro. Entonces él no me molestaba con eso. O sea, tú tenías claro que tú no te ibas a ir de la Unión Deportiva Las Palmas. No, él decía, mira que hay... No. Ya está. Tú lo sentías así dentro, era tu equipo, era tu gente y así fue. ¿Y te hubiese gustado retirarte Las Palmas? Hombre. ¿Tienes agüita ahí? Sí. El año ese, año de... me hubiese encantado terminar Las Palmas, claro, porque llevaba toda la vida, pero no cuentan conmigo. Y el año de Juan Manuel Rodríguez, segunda A. Y ese año, pues me comentan que no quieren contar conmigo, me hubiese gustado terminar por lo menos bien, ¿sabes? Por lo menos
para un jugador que ha estado toda la vida. Terminar de otra forma. Me hubiese encantado, ¿sabes?, terminar la Unión Deportiva, porque es el sueño de empezar y terminar. Pero hay un momento que yo creo que el club no se porta bien conmigo y ni se comunican conmigo para nada. Si no te dicen que no cuentan. Porque yo llamo y pregunto que no cuenta, que el entrenador Pase Juan Manuel, que está haciendo su plantilla, Pase. Y así, tal cual. Y entonces, pues, ni nadie se dirigió, absolutamente nadie, ningún directivo, ninguno. Y eso duele. Eso duele porque lo que ellos a lo mejor no saben, mucha gente que desgraciadamente no ha sido futbolista y dirigen los clubes, pues porque para dirigir un club no necesariamente tienes que ser futbolista. Pero es lo que siempre hablamos nosotros cuando nos reunimos por ahí o coincidimos por ahí, es que ciertas cosas se podrían gestionar de otra manera. Si ellos hubiesen sido futbolistas, hubiesen ido por otro camino. Al final yo me pongo en tu piel ahora mismo. Lo que tú diste para este club, lo que tú rechazaste, es eso. Tú diste tu vida entera por la Unión Deportiva Las Palmas y entiendo ese dolor ahora que tú puedes sentir al hablar de esa etapa en la que tú te marchas o ese momento en el que tú te marchas, que no fuese, porque yo creo que todos entendemos que todo tiene un final. Un final, claro, al final lo tiene todo lo... Pero yo entiendo que a ti lo que te duele es cómo fue ese final. Claro. Que es quizás de lo que la mayoría no sé la mayoría, no quiero meter en el saco, quiero hablar un poco de la experiencia que yo pude tener, más o menos, y de lo que tú cuentas. Siempre echamos en falta de momentos así. Es decir, yo sentí que yo di mi vida por la Unión Deportiva Las Palmas y que cuando yo me fui, no es que nadie me cogiese el teléfono, ni mucho menos, porque yo le estoy agradecido al presidente, en ese sentido me dio todas las facilidades del mundo para salir y demás, pero un algo, ¿no? Un algo. Y si yo lo siento, que fue más o menos amistosa y que fue buena, no me quiero imaginar la tuya. Claro, yo creo que debería de haber sido así. Yo siempre, la familia, siempre lo hablamos un poco. A mí no me gusta hablar mucho de este tema. Y entonces, pues, yo creo que reconocer a jugadores, porque esto que me ha pasado a mí le ha pasado a otros compañeros, no solo hacia mi persona. Entonces, claro, cuando el final, por lo que sea, el final de un jugador, sea quien sea, yo creo que debe de terminar por lo menos de una forma cariñosa. ¿Por qué? Porque si tú has dado por el club y el club a ti te ha dado, porque al final esto es una cosa recíproca, y la afición y el jugador y club ha sido gente que ha llevado el escudo y ha peleado por eso. Yo creo que tiene que tener por lo menos un trato delicado, un trato especial, por lo menos para su retirada. Hoy en día yo veo retiradas que las ve y, hombre, y se ve que es un club que al final reconoce al jugador y que le da todas las vías normales y lógicas. ¿Por qué? Porque al final ha sido un trabajador tuyo que ha estado ahí y que le ha dado al club pues alegría y tristeza, como todo. Y yo creo que cuando llega el final de un jugador, yo creo que hay que tener una parte más... más humana. Más humana, ¿sabes? Una parte más humana y que no termine un jugador que ha estado aquí con ustedes, terminar que parece que es un enemigo. Y sobre todo, no un jugador cualquiera. Porque yo entiendo que, a ver, el jugador que viene aquí, que firma por 3 años y está una temporada y media y se va, no le vas a hacer... Sí, no, creo que se tienen que reunir muchas cosas. Yo creo que estoy hablando, Hernán, de esos jugadores,
Porque aquí hay jugadores que se le hacen de todo, ¿eh? Y ha estado 3 o 4 años. Yo sé de jugadores aquí que se le hacen barbaridades de cosas que son merecidas porque son jugadores que trabajaron en su momento y dieron todo por el club. Y entonces todos esos jugadores es normal que el aprecio mutuo y que la afición reconozca a ese jugador, porque al final el jugador lo que recibe es el cariño de lo que tú diste aquí, 3, 4 años, 5 años. Pero que no se haga con todo es lo que yo no entiendo. Y no lo entenderás nunca. Yo creo que, bueno, a la vista está el mejor jugador de la historia, Leo Messi, se va del Barcelona y prácticamente se va por la puerta de atrás. Entonces, ¿qué te puedes esperar del resto? O sea, pero, claro, cuando hablamos de Orlando, es que Orlando, yo salgo a la calle, hablas con el aficionado amarillo, hablas con el aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas y el 90%, es que no sabría decirte, el 90%, Orlando ha sido el mejor delantero que ha tenido la historia de la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces, que ahora tú estés sentado aquí y que estés diciendo de primera mano que te hubiese gustado que fuese de otra manera, que no se fue todo lo humano que tú fuiste con el club, porque otros vienen, es como, si me pagas te doy, sí, porque esto es una profesión, pero comentabas antes que siempre tu vida fue Las Palmas, tú solo querías estar aquí y para ti el vestuario es una familia y cogiste en segunda B y te pusiste el reto de llevarlo a primera división y lo conseguiste, que menos que una despedida, no una retirada, porque luego seguiste jugando, sí. Pero sí que menos una despedida a la altura. Yo creo que y el aficionado siempre me lo comenta. O sea, siempre me comenta ahí que no entienden cómo no hayan tenido ese, ¿sabes? Ese privilegio, ese gesto para hacerte a ti una despedida por lo que diste. Pues bueno, ya es una cuestión que no entra en mí. Creo que soy merecedor de ella, pero no la he tenido. Y entonces al final el aficionado no lo entiende. Entonces yo cuando hablo con ella, pero ¿cómo es posible que...? Entonces tú la entiendes, porque seguramente hay muchas cosas, entienden muchas cosas. ¿Te gustaría, o sea, quitarte esa espinita? Es decir, a día de hoy, si te llaman, si te juegan el teléfono y te llaman y te dicen, quien sea del club, oye Orlando, nos gustaría hacer esto que no se pudo hacer hace 25 años. Hombre, para mí, pues sí, la verdad que sí, me gustaría, por todos aquellos que luchamos en su momento y trabajamos para intentar llevar al equipo a la máxima categoría. Estuvimos ahí con todas las dificultades que tenía el club, porque mira que el club tenía dificultades. Y entonces, pues, ese reconocimiento que la tengo de la afición, yo tengo el reconocimiento total de la afición. Y entonces, pues, porque se vea reflejado, ¿sabes? Más bien para por lo menos quitarte esa espinita, se puede decir, esa espina o ese mal sabor de boca. Y que la afición también se quite a lo mejor ese pequeño, coño, es imposible, como es que tú no hayas tenido un pequeño homenaje o no sé, algo, esa cosita. Pero bueno, a lo mejor algún día... Confiemos que llegue. Que llegue. Este podcast va a tener la suficiente repercusión y va a llegar a las personas correctas que van a entender que Orlando necesita, pues también para ti cerrar un poco esa herida, ¿no? Esa cosa que veo que tienes ahí todavía latente. Luego, de la forma que sea, merecido o no merecido, las cosas del fútbol, toca cambiar de aire y te vas al vecino. Sí. Te vas al vecino, a la universidad, que ya hablaremos en otros podcasts, porque hace muchos años el fútbol canario, más en la isla, era Unión Deportiva Las Palmas, estaba el vecindario por ahí también en una buena época, y el universidad que llegó a tocar pues la segunda división también. Sí, hombre.
La verdad que... ¿Cómo llega ese cambio? ¿Te llaman? ¿Ya lo tenías más o menos? No, llegó por lo que te comenté antes. Llegó la posibilidad, sí, fue de rebote realmente. Fue un rebote. Fue un rebote porque tú no te planteabas realmente No, dejar la Unión yo Deportiva. quería terminar la Unión Deportiva, pero claro, al tener el no de Unión Deportiva, pues en ese momento el equipo que más me llamaba era el Universitario. Y entonces pues hablamos ¿sabes? Hablamos y me quedé ahí, La universidad. en la universidad. Sí. Y Orlando, el fútbol se ha vuelto cada vez más, ¿no? Un negocio, un tema de dinero. Hoy en Sí. día los jugadores van, vienen y solo miran, entre los que me incluye también, ¿eh? Yo tomé decisiones también pensando solo en el dinero. ¿Cómo gestionaste en tu época esa parte? ¿Te apoyaste en alguien o simplemente te tocó lidiar con...? No, lidiar con lo que había. Date cuenta que el club era un club que tenía muchos problemas. El club, menos el año que te dije yo, el año de Adrián Deni. Si no me equivoco, era el presidente Adrián Deni y Sicilia, vicepresidente, si no me equivoco. Ese año el equipo andaba bien económicamente. Me parece que tuvo superávit, creo yo, si no me equivoco, pero seguramente que sí. Pues el equipo, creo, si no me equivoco, gastaba más de lo que tenía. Así vino la concursal. Entonces era un club atípico. Yo creo que era un club atípico que vivía por encima de sus posibilidades o fillaba por encima de sus posibilidades. Pues me imagino que se buscaban soluciones, avales o no sé, de todo. Y al final se produjo lo que se produjo al final. ¿Por qué? Porque al final es insostenible. ¿Por qué? Porque tú tienes un dinero que te entra por las televisiones o por los partidos, el dinero que te entra por la taquilla, los abonos, y ese es tu dinero, más las publicidades. Si tú tienes X dinero, al final arrastras un montón al final. ¿Por qué? Porque quien paga al final eso son todos los que se van a quedar aquí. El que viene de fuera es el típico negocio. Yo vengo, cobro y si no denuncio, porque claro, antes denunciabas a la AFE y ese equipo podía descender de categoría si no te pagaba antes del 30 de junio, si no me equivoco. Entonces, como tú eras afiliado, denunciabas al club porque no te pagaban y ese club te tenía que abonar. Pero claro, un jugador de la tierra no denunciaba. Se negociaban, ahora no se puede hacer, o sea, eso está súper regulado, el tema de los contratos, está mirado con lupa. Sí, claro. ¿Cómo era no es como era una negociación de un contrato antes, pero había mucho dinero por debajo de la mesa, es decir, te sentaba el presidente o el otro o quien sea, se manejaba mucho dinero negro en 1995. No, yo cobraba mi dinero en blanco normal. Tenías tu dinero y de ahí pagaba. Ahora no. No, Por eso lo declaraba, yo lo tenía que declarar. Sí, como era la época de Jesús Gil, o sea, ¿sabes? Siempre se habló como que los contratos... Siempre ha existido, yo me imagino que siempre ha existido, pero por ejemplo, en mi época... Tú tenías tu contrato normal y... Contrato normal y declarabas por tu contrato anual. Lo que pasa que el problema era el cobrar. El que se quedaba aquí era el problema. Sí, porque quizás es el que paga un poco los platos rotos. Como decía, ¿no? El que se va es como o me pagas o denuncio. Sí, Y el que se queda es como, bueno, te pagamos el mes que viene. El que, vamos a ver, el que estaba aquí por 3, 4 años no lo tenía claro. Ellos al final, si imagínate tú que el club no contaba contigo a los 2 años, pues al final tú arreglabas con el jugador. Llegabas a un acuerdo, arreglabas, oye, tú tienes 4 años, cobras tanto, pues mira, llegamos a un acuerdo, te pago un tercero. No sé, el acuerdo que llegaron. Me imagino que era así, pero el que se quedaba aquí seguía y acumulaba 7 años el dinero y así.
para ir cerrando este capítulo, porque hoy no puse el cronómetro, pero creo que ya picamos la hora y algo. El mejor compañero que tuviste, mejor jugador, mejor compañero, no, mejor jugador con el que tú compartiste vestuario. Compañeros teníamos lo que te comenté antes, Víctor Afonso, José Luis Padrón, Socorro, Paquito, Robaina, Miguel Ángel Valerón. Juan Carlos Valerón lo tuve poco porque ya luego se fue, pero ahí había mucha gente, ¿sabes? Mucha familia con ellos. Son los que más estuve más años en la Unión Deportiva Las Palmas, son los que compartí más cosas. ¿Sabes? Eso a nivel Tiempo. compañero, pero jugador, que tú digas, no he visto un jugador jugar al fútbol como este. Las cosas que yo le vi hacer a Socorro, Robaina y Miguel Ángel Valerón. Ibas a otro campo por ahí, veías partidos y tú decías... Pero estos pibes eran increíbles. Además, la anécdota, no sé si te la he contado, del fichaje de Valerón, es una anécdota increíble, porque tú sabes que él jugaba en el Arguineguín y nosotros todos los veranos íbamos a jugar, en pretemporada íbamos a jugar, me imagino que sería un convenio o algo, Sí, íbamos a jugar con el Galda, íbamos a jugar con cuando el íbamos a Arguineguín. Tunte nosotros, que nosotros íbamos a Sí, Tunte. unos temas que teníamos. Entonces, pues íbamos a jugar ahí. Y encima jugábamos, imagínate tú, hoy en día es impensable. Nosotros íbamos a jugar a Arguineguín, a campo de tierra, siendo profesional en segunda A y en segunda B. Que lo normal es, pero claro, era el campo de ellos y era el convenio que tenía. Pues imagínate, primero buscaba botas para jugar campo de tierra, segundo que terminabas destrozado, porque los aductores de esta patina de cámara. Pues el jodido este cogía el balón desde el área y no se lo quitaba a nadie. Nadie. Lo fichaba. Y Esa es la anécdota. Este es el Reels, Joel, ya lo tiene. El Reels de cómo se fichó a Juan Carlos Valerón. a Miguel Ángel Valerón. A Miguel Ángel. A Miguel Ángel. Miguel Ángel cogía la pelota y no se la quitaba, pero era una cosa terrorífica. No sé si pero ¿y este chiquillo? Pero de verdad. Y claro, luego ya en el equipo, pues está la otra anécdota que él, claro, acostumbrado a jugar a eso, a que le daban el balón y él se la jugaba, pues... Y con Álvaro Pérez, en el año del tractor amarillo, pues coge la pelota y la perdía. Claro, de jugar en tierra a jugar a césped natural es más complicado porque ya ese dribbling, eso ya y juegas con jugadores profesionales que vienen de vuelta. Y él la perdía. Y entonces llega Álvaro Pérez y dice, Aparicio, tira un balón. Y le dejó un balón a Miguel Ángel Valerón para que él se quedaba con el balón y los demás jugáramos, que él juegue con ese y los demás jugamos con el otro. Y era el pobre Miguel Ángel con el balón ahí sin saber qué hacer en el campo. Y aparece y dice, está el balón para acá, que suelte la pelota allá, muchacho. Mira, y es una anécdota que... Pero sí, Miguel Ángel Valerón era una cosa asombrosa. Se tenía un regate, una salida que tú sabías que te la iba a hacer, pero Sí. se te iba. Y lo de Robaina era igual. Robaina sabía que te la iba a hacer igual y te saltaba por un lado, por el otro y imposible. Y Juan Carlos Socorro, pues ya sabes, esa zurdita, ese jugador que te iba y te hacía tac, tac. Y era increíble, eran jugadores que algunos tuvieron la posibilidad de irse como Robaina y disfrutar, igual que Miguel Ángel no, porque por la lesión contra el partido Copa contra Barcelona en Copa con Ferrer. Y Socorro, porque también se quedó aquí hasta que le pasó una cosa más o menos a la mía. Pero Juan Carlos Socorro era algo increíble. O sea, son esos jugadores que saben que tienen esa cosa, o sea, ese plus que quiere un equipo, ese jugador diferente en un momento diferente. Y después sí, compañeros de, como decimos nosotros, a diario, de trote, de guerra. Eso te traes ahí para aburrirte. A un caballero como Paquito Ortiz, como Víctor Afonso, José Luis Padrón. Se me quedan montones en el tintero, montones. Pero, y después gente que estaban saliendo en ese momento, que estaban saliendo: Pedro Vega, Ángel Sánchez, Manuel Pablo.
todos esos estaban ahí con las Palmas Nombres Atlético propios, ahí. nombres propios que también Sí. hicieron su Y carrera. muchos no llegaron por el tema que decíamos, no habían cabida o fichaban mucha gente que lo teníamos aquí. ¿Sabes? No le daban esa oportunidad. Y cuando miras para atrás, ¿qué es lo que más de lo que más te sientes orgulloso de haber conseguido en tu etapa como futbolista? Yo creo que ya lo dijiste antes, pero bueno. Sí, los amigos. Los amigos. Señor. Siempre dice, ayer estaba comiendo con un amigo y estábamos hablando, yo estoy jugando ahora en el San Mateo, en el Panerías Pulido, y él es el capitán. Pedro, de aquí le mando un abrazo. Y hablábamos de los chavales hoy en día, ¿no? Y de lo difícil que es ser futbolista, es decir, es un 0,000. Entonces hablábamos de lo que se frustran ahora, de cómo se llevan todas. Y me decía, yo le digo siempre a los pibes lo mismo, que el fútbol, que estén tranquilos, que lo que sí les va a dejar para siempre son las amistades y la gente que conoces por el camino. Que llegase futbolista es muy difícil, pero que se queden con lo otro. Sí. Que es la única verdad. Lo que deja al final, como que lo la que uno carrera se lleva. deportiva es corta. Entonces tú lo que dejas es lo que siembras, lo que vas dejando en el camino. De jugadores, evidentemente, y después también de aficionados. Desaficionados ahí, Sí. que siempre estaban ahí, ¿eh? Aficionados de la época dorada. Estamos hablando de personas que yo tendría 20 y pocos años y esas personas tenían 70 y pico años largos. Y estaban todos de ahí en nada. Y era, ¿sabes? Ese jugador que llega al primer equipo por pico y pala, pues esa afición, había muchos aficionados que eran así. Y ellos siempre estaban ahí. Le daba igual que te metieran 10, ellos estaban ahí animándote al pie del cañón, ¿sabes? Y al final en el vestuario lo que dejas son los compañeros esos que comparte una etapa de tu vida importantísima. Y lo bonito del fútbol, ¿no? Que llega a todas las edades. Estás hablando de ese aficionado de 70 años. Sí. Y tenemos aquí detrás de cámara a Esteban, que era en esa época de los más pequeños y que te recuerda, te digo, yo he estado hablando con él estos días y te recuerda con un cariño y con una ilusión. Cuando le dije que venías era como, no, Hernán, no, que me da vergüenza, que es Orlando, ¿qué tal? Y le dije, ¿cómo que no? Vente para acá, anda, Claro. que vas a pasar un buen rato y es algo que también él lo va a agradecer siempre. Orlando, la última. Luego pasaremos a unas preguntas rápidas así un poco para darle salseo a este podcast. Pero la última, ¿qué consejo para ese niño que niño o niña que quiere ser futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, obviamente? El mayor consejo que yo le doy, mira que llevo niños ahora que entreno a juveniles, pues que disfruten, ¿sabes? Que están metidos en un mundo que solo va a llegar al 0,000 y entonces, claro, el mayor consejo es que si les gusta el fútbol, que jueguen al fútbol, que se diviertan, que lo den todo. Si tienen como meta, objetivo de intentar llegar a ser profesional o de llegar a hacer algo, pues que lo den todo, que trabajen duro, que nada es fácil, nadie le va a regalar nada, que nadie le endulce la mente, que no lo engañen, porque engañan a muchos niños y le hacen creer cosas que no son y directamente les mienten, no sé con qué meta o con qué razón, y al final el niño... a los niños hay que protegerlos. Yo creo que hay que protegerlos de esa tercera persona. Ya empiezan a aparecer representantes con niños tan jóvenes, ya empiezan a haber otras opiniones y yo creo que a esos niños hay que protegerlos. Yo creo que la función de los padres un poco, que era la pregunta que te iba a hacer, en plan, para los niños y para los padres, tiene que ser un poco en ese camino que él tiene que ir descubriendo poco a poco,
la figura del padre es como quitarle el que quiera venir a torpedear ese camino, ¿sabes? A poner una piedra, simplemente, y acompañarlo. Sí, yo creo que esa es la palabra que lo expresa correctamente. Es decir, tienes que acompañar. El padre tiene que acompañar e intentar quitarle a esas gentes del medio. Es decir, que sea su protector, pero de quitarle a esa gente del medio. ¿Sabes? De que no le enfermen la mente realmente. ¿Sabes? No le lleven en su mente no le metan que es más de lo que es. Eso. ¿Entiendes? Porque le decía, mira, tu nivel es este. Hoy tienes tu nivel es este. No eres este. ¿Tú quieres ver el nivel de este? Vamos a ver un partido de ese nivel. ¿Tú estás en ese nivel? No. Pues mira que tienes que entrenar si quieres llegar a ese nivel. Para empezar a optar a tener alguna posibilidad. Pero es que por encima tuyo hay muchos niños. Entonces, ese trabajo es muy complicado. No, hoy en día no existe. Por eso muchos niños desaparecen del fútbol, abandonan el fútbol, o se van a jugar a fútbol sala, o se van a jugar en el barrio con 20, con 19, 20, 21 años. ¿Por qué? Porque los aburre. ¿Por qué? Porque lo han querido meter en una burbuja que no es, prácticamente lo van engañando. ¿Tiene condiciones? Sí, pero esas condiciones las tienen muchos. Y de esos muchos, a lo mejor no sale ninguno. ¿Por qué? Porque por encima de ustedes, con su misma edad, hay gente que todavía son mucho mejores que ustedes. ¿Tú quieres llegar a eso? Pues entonces tienes que hacer un trabajo que existe y tienes que abandonar muchísimas cosas. Y aún así, no te da No te garantiza. la seguridad que vas a llegar. Porque después hay que tener esa pizca de suerte en ese momento idóneo de tu carrera. Con 18, 19, 17, depende si eres un prodigio o no. Pero si no, el trabajo, el pico y pala, si lo haces, ese trabajo invisible, ese trabajo en casa, esa comida, esa preparación, y no te va a dar el que pueda llegar, pues es lo que pasa. ¿Qué es lo que sucede? Que lo tienes en un equipo, el padre se cabrea porque no juega los minutos que no juega, se lo lleva a otro equipo. Lo mismo lo hacen en el otro equipo y al final tiene al chiquillo que le hace creer al niño una cosa que no es. Y el niño va dando tumbo. Y hoy en día eso está a la orden del día. Un niño termina una temporada y ha pasado por 3 equipos, 5 equipos. Y estás cultivando en el niño una mentalidad de te voy a llevar a donde te lo pongan fácil. No una mentalidad del esfuerzo, de supérate, de si no estás consiguiendo jugar, pues tendrás que entrenar más duro, tendrás que entrenar mejor, tendrás que dormir mejor, tendrás que comer mejor, tendrás que entrenar más horas. No estás cultivando eso en el niño, estás cultivando no, tú eres muy bueno, aquí no lo están sabiendo ver, vete para otro lado. Claro. Y pasa eso, al final el niño dando tumbos y... Tú lo pones en una categoría, en la que tú quieras. En la cadete. Está la cadete a la autonómica, la más grande. Pero yo tengo mi hijo que está en la inferior. La que está en la inferior a ella. ¿Vale? Y le empiezan imagínate que juegue en un equipo de los punteros de la isla. Ya no te digo en otro, pero que juegue en un equipo de los punteros. Porque está Las Palmas, en esa categoría está Las Palmas, y luego están los equipos de Huracán, Viera, Puerto, los que estén por ahí, que están siempre, Fundación Tenerife, vale. Y le empiezan a decir al niño que es muy bueno, ¿no? Y claro, el niño me viene un día, y esto es una cosa que pasa hoy en día. Y el niño viene y dice, no, es que mi hijo tiene la categoría para jugar en superior y como es que con una exigencia, ¿sabes? Te viene ya el padre con una exigencia al niño. Y el niño, me habla con el entrenador, es papá el que te viene a hablar del niño. Y tú le dices, vamos a ver, cadete, en la categoría inferior, ¿tú sabes todos los que están por encima tuya que están jugando en la autonómica, en la preferente?
no le hagas ver al niño una cosa que no es. Porque al final el niño se va a frustrar más de lo que es. Deja al niño, que si tiene que llegar, llegará. Pero déjale el camino tranquilo al niño. No le diga que tiene categoría, no diga, sí, a lo mejor si tu hijo juega en un equipo humilde de barrio y es la figura, porque pasa, el jugador más destacado de ese equipo, ese niño ahí va a durar poco. Seguro que se lo va a llevar a otro equipo de De mejor nivel, de más nivel. Primero que sí se lo lleva. Segundo, se lo va a llevar a un equipo de más calle porque tiene categorías superiores, de más nivel, de superior categoría. Entonces al final, ese niño cuando juega ahí, se va a ver un poco con la realidad. Ese niño pasa a ser suplente, ¿no? Y te estoy dando cosas que pasan en el fútbol, pero que los padres no quieren ver. Entonces, ¿qué le pasa? Que ahora el niño es suplente. El padre ahora no acepta que su niño sea suplente. Porque en esa categoría que ha ido a mejorar el niño, hay jugadores que son superiores a él. Pero el padre no lo acepta. No, ¿y pero por qué juega ese? Pero que tiene que ver ese que juega de central con tu hijo que juega a lo mejor de media punta. Que no tiene nada que ver. Pero les da igual. Y le venden una cosa a su hijo. En este caso, yo vendería una cosa a mi hijo que sé que no es verdad. Ah, pero mientras lo tenga ahí, lo tenga... No, porque al final el niño va a pagar las consecuencias el día que él vea su nivel, porque en juveniles ahí es donde va a ver él realmente en qué categoría va a estar. Exacto. Y de ahí para abajo es de lo que hablábamos antes, tiene que ser un acompañamiento. Es un acompañamiento. Te escuchas a padres hablando de las cualidades de sus hijos como si fueran expertos en fútbol. Y muchas veces creo que también pagar la frustración de como yo no llegué, a ver si mi hijo es capaz. Que no le pase lo mismo. Sí, que no le pase lo mismo o a ver si él sí sale futbolista, ¿no? El sueño frustrado del padre o de la madre, ya tienes que incluirlos a los dos porque el fútbol femenino está ahí también. Es como a ver si en mi hijo vuelco ese sueño frustrado que yo no tuve y él sí consigue ser futbolista. Por eso esa presión que le meten también al meten niño. una presión extra al niño, ¿sabes? Al final el niño no asimila bien o no gestiona bien el tema de no jugar o de una suplencia o que el míster en un partido no lo lleve convocado. No lo asimilan bien. Entonces, claro, al final es que tú imagínate un entrenador que tiene 24 niños, tiene 24 problemas, pero el niño tiene un problema. Y el padre tiene un problema. Entonces tú cada vez que hagas la convocatoria de 18 jugadores, tú tienes 6 problemas ese fin de semana. Has dejado 6 niños fuera. Además tienes el problema de que el niño que no juega, porque como hay solo 5 cambios, el niño que no juega también tiene otro problema. Y el padre va a hablar al club que por qué no cuenta con el niño, el otro porque no fue convocado. Y eso es toda la semana. Sería, al final, el entrenador, eso del esfuerzo y de ganarse mediante el trabajo, la titularidad o la convocatoria, se deja en un segundo plano. Sino, muchas veces también está como yo pago una cuota, mi hijo tiene que optar a estar convocado. Y no entienden que tu hijo está haciendo un deporte que paga una cuota, pero eso no exime de que tiene que ir convocado o que tiene que jugar el titular. Si tu hijo está jugando bien, está haciendo bien las cosas y está a un alto nivel, evidentemente el entrenador no va a ser tonto, va a jugar. Pero si tu hijo está por debajo del nivel del que está en su puesto, porque normalmente ya en etapas juveniles, cadetes, hay 2 por puesto, el niño no... Si se tiene que quedar fuera 3 o 4 partidos, pues se tiene que quedar fuera. Porque ahora mismo hay unos niños que lo están haciendo mejor que él.
pero no lo entiende. Es decir, a veces se ve obligado el entrenador a llevarlo convocado para no tener ese problema. Pero es que tú dejas a un niño que se merece estar convocado fuera. Sí, problemas del fútbol base hoy en día que Exactamente. con que Ese es el tienen que problema lidiar del fútbol base. Claro, los entrenadores hoy en día. claro. Porque los padres no y el niño creen que tienen que ir convocados sí o sí, o por lo menos ir, que no sea siempre desconvocado mío. ¿Entiendes? Y entonces, claro, al final te das cuenta, Hernán, que la palabra de competir pasa como a un segundo plano. Sí. Para yo no tener un problema con el club tiene un problema con el padre, yo lo que hago es que sin merecimiento ninguno tengo que convocar a un niño. Y desconvocar a un niño, Que a lo mejor se lo porque merece. yo me pongo solo en la piel de mi hijo. Pero para yo poner a mi hijo, que no está al nivel de esos niños, que no está preparado para ir a la convocatoria, estoy exigiendo al club, Que perjudica a otro. que sí, yo estoy exigiendo al club que convoquen al mío, perjudicando a otro niño que a lo mejor se merece estar, porque en ese momento está mejor que el mío. Al final la competencia deja de existir. Problemas del fútbol base. Es un problema que hay en Que el no fútbol. debería existir, pero Pero lo hay. lo hay. Es imposible de quitarlo Es porque imposible. es así. Sí, porque por eso. Pues porque no solo son los niños, son los padres. Y eso no lo puedes controlar tú. Es decir, en Es cada difícil. casa, de puertas para adentro, cada uno se ha educado de una manera, tiene unos valores, una manera de entender la vida, de verla. Y toca lidiar con eso. Sí, sí, sí. No, el club tiene que manejar muy bien eso. Los entrenadores tienen que manejar muy bien eso. El tema de rotación, el tema de llevar cosas que en mi época no existían. En mi época el entrenador daba eso y era lo que es. Y podía estar 5 partidos sin ir convocado, sin guay. No, es que si ibas a casa, el entrenador no me puso, te decía, pues corre más. Sí, sí. El padre no le hacía ni caso. No existía nada de no eso. había ese entrometimiento así tan... Era imposible. Vale, hoy arrancamos una sesión contigo nueva que yo me la acabo de inventar ahora sobre la marcha, antes de que empezáramos la entrevista. El nombre, me lo acabo de inventar el nombre. Solo puede quedar uno de jugadores. Podría ser una lista interminable, pero si no, nos tiraríamos aquí una hora. De jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, y que bajo tu criterio pues tienes que ir eligiendo a uno que pues con el que más te guste. Vale. Yo creo. Arranco la lista, obviamente como no podemos arrancar, Valerón o Vini. Valerón. Valerón o su hermano, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel o Jonathan Viera. Está difícil. Yo a Miguel Ángel no lo vi, pero imagino que tú has visto a Jonathan. Sí. ¿Y tú viste a Miguel Ángel? Es dificilísimo. Venga, me voy a quedar con Jonathan Viera. Jonathan o Paquito. Oh. Es que aquí se unen cosas de Personales. jugador, claro, y sentimiento. Bueno, pero vamos a irnos a lo futbolístico. A lo futbolístico, Jonathan Viera. Jonathan Viera, Orlando. ¿Yo? Sí. Jonathan Viera. Vale. Jonathan Viera, Araujo, Sergio Araujo. Jonathan Viera. Jonathan Viera o Roque Mesa. Jonathan Viera. Jonathan Viera o Guaire. Otro dilema. Ya solo el dilema crea que los dos fueron de los que están ahí compartiendo el trono. Buah, dificilísimo. Guaire. Guaire o Tevenet. Guaire. Guaire o Rubén Castro. Oh. Vaya dos también. Guaire. Y por último,
Guaire o Vitolo. Otro dilema también. Joder. Me pusiste el nombre fácil, ¿eh? Que Vitolo en su prime también, Oh. en su momento, Sevilla, Vitolo ha conseguido Sevilla. cosas, ya no Que- solo a nivel de títulos, sino Mm. fútbol, tío. Él llegó un momento en el que estaba selección española y que si no se lesiona la rodilla... Es que acabas de decir tres, Jonathan Viera, Vitolo, Rubén Castro, Guaire, que son Miguel Ángel, Juan Carlos. Son increíbles. Bueno, pero ha estado entretenido. Sí, sí, mira, Era lo- no se podría quedar con los Era dos. lo que se buscaba con eso. Pues Orlando, yo creo que ya, no sé, hora y 20 por lo menos, no sé cuánto va de podcast, pero estaría. Yo por mi parte decirte que encantadísimo de este ratito contigo, de compartir una hora y algo con alguien que para mucha gente sigue siendo un referente de la Unión Deportiva Las Palmas, una leyenda viva como le gusta cuando quiere sacar un titular así y tal. Y gracias de verdad. Espero que este ratito que hemos compartido llegue a mucha gente y les guste, porque está siendo la motivación para seguir cada episodio. No solo, si es verdad que lo estamos enfocando a cosas de la Unión Deportiva Las Palmas, porque al final somos de aquí y nos gusta, pero tocaremos todos los deportes, todas las disciplinas y da gusto, ¿no? Que se venga gente que ha sido tan grande en este caso para un club como Las Palmas, que todos sentimos muy, muy adentro. Y gracias. Nada. ¿Lo has pasado bien o no? Sí, la verdad que agradecerle este ratito hablando de fútbol y de volver al pasado, que es lo más importante, ¿no? Y siempre la mente o la memoria a veces te juegan malas pasadas por el tema de recuerdos, pero la verdad que sí, te pasa un rato precioso. Sería impresionante un día compartir mesa con Paquito, Socorro, Miguel Ángel. Sí. Es el objetivo. Juan Carlos. Y hablar un poco de fútbol, Víctor Afonso. Entonces, Es el objetivo. Hablar, ya cuando pasen 2 o 3 más, yo creo que ya puedo organizar una mesa redonda y nos juntamos todos ahí y nos echamos ya verás una charla. Que aparte de una charla te reirás un rato, porque donde esté Socorro, date cuenta que hay... Que hay bromas seguro. Sí, Socorro. Yo tuve la suerte con Socorro, fue mi segundo entrenador. ¿Verdad? También. Entonces, claro, sí, también con Socorro tengo ese vínculo. Un personaje súper peculiar que estuvo ahí en esa etapa nuestra de Las Palmas como segundo entrenador, y le tengo mucho, mucho cariño también, y pronto estoy seguro que vendrá. Sí, pero sí, la mesa redonda esa la organizaremos. Yo creo que vamos a poner una encuesta aquí al final del podcast a ver si la gente quiere o no una mesa redonda con jugadores que hayan formado parte de la historia de la Unión Deportiva. Yo estoy seguro que todo el mundo votará que sí. Orlando. Muchas gracias. A ti por venir. A ustedes. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.